Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Hoy, 9 de noviembre del año 2022, esta amiga y colaboradora, quien está siempre mirando cómo aportarles a ustedes, ayudarles para poder empoderar, que yo sé que ya muchos lo logran. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf y administradora de la escuela virtual que viene operando ya hace buen tiempo, vamos a hablar desde el año 2011 en adelante, y que ha incursionado en ofrecerles a ustedes contenido sobre Microsoft Access, netamente en la parte de programación, tomando como función ayudar en el proceso programando diferentes software para diferentes tipos de empresa, con diferentes tipos de actividad económica, de tal forma que usted con todo esto pueda entender un poco mejor la dinámica del proceso. Bueno, hoy vamos a traer a nuestro escenario virtual un video interesante, se llamaría el video Word Project número 056 PT11RM. Y seguimos enfocados en el registro contable. En los anteriores videos pudimos apreciar cómo se iba poco a poco estableciendo todo el mecanismo para poder ingresar el gasto y mantener de eso un control, conocer exactamente por periodos cuánto es lo que el abogado se va gastando en el momento en que está generando el caso de su cliente. En el tema de hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir que esos registros que incluimos se puedan modificar. Pero como tal, los registros cuando se modifican, ciertas cosas se pueden modificar, otras no. Y por otro lado, para poder modificar es necesario establecer un código, un password, una clave, para a través de eso poderlo hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bueno, para nosotros poder trabajar el proceso, algo muy importante que nosotros tenemos que siempre hacer es que en materia de esto, como estamos trabajando con un caso que se encuentra ligado con un código único de proceso, lo vital es que el elemento cuando se pueda abrir, entonces al abrirlo lo hacemos muy similar como lo que hacemos cuando hacemos la transacción contable. Me explico. Traemos a nuestra pantalla este escenario, y así como está ahí, y con este escenario que tenemos acá, podemos entonces abrir el set, que en este caso, por ejemplo, vamos a abrir aquí este, que en este caso sería básicamente manejar la consulta del gasto, ¿sí? Entonces, en este caso aquí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí que el gasto cuando lo abrimos, él nos solicita un periodo. Escribimos el periodo y, por ejemplo, vamos a poner aquí 1 de octubre del 2022 hasta la fecha del día 31 de octubre del 2022. Entonces ahí él nos va a mostrar inmediatamente todos los gastos que incurren en ese periodo. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es que simplemente tomamos la misma figura, pero en esta ocasión la figura aquí va a traerlo todo, absolutamente todo. Cuando trae la figura del todo, entonces sencillamente elegimos el correspondiente
registro que va a ser afectado. Cuando el registro es afectado, entonces al ser afectado el registro, en ese momento, lo que nosotros tenemos que modificar de eso es la parte que corresponde a el detalle del gasto. No tanto el detalle del gasto, sino simplemente la observación del gasto y el valor. La observación del gasto y el valor. Esas dos cositas son las que podríamos nosotros entrar y modificar. No modificamos ni la fecha, ni modificamos el I de gasto, ni el detalle, ¿no? Ni tampoco modificamos el código único de proceso, ni tampoco modificamos el caso. Nada de esas cosas se modifican, sino solamente la observación del gasto y el valor del gasto, ¿sí? Pensando que de pronto por alguna razón se hubiera incluido incorrectamente, nada más. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros llegar a ese efecto? De hecho, entendemos que existe una consulta de selección que se encuentra llamando una función pública que mueve el caso, y por otro lado está el periodo, ¿no?, que mueve absolutamente todo lo que concierne a todos los gastos de este caso. Entonces, excluimos la parte del periodo y solamente llamamos lo que concierne al caso, no más. Entonces, seguimos con la misma figura que tenemos aquí, que esa nos va a servir, ¿no? Recordemos que algo importante que nosotros tenemos en Access es que hay cosas que ya las tenemos construidas, no tenemos que volverlo a hacer. Solamente vamos a hacer una copia de los objetos clase que podemos necesitar para el proceso, y con base en eso, entonces, seguimos jugando. Bueno, entonces aquí cómo vendría la cosa. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos aquí que copiar, en este caso sería este formulario que tenemos acá. Pero este formulario que tenemos acá, pues asignémosle un nombre nuevo. O sea, de este saquemos una copia para eso, una copia para esto, ¿no es cierto? Entonces, al sacar una copia para esto, sencillamente aquí vamos a hacer un clic derecho, vamos a darle una vista del diseño, listo, ahí está, aquí vamos a cerrar un momento. Entonces, el elemento que tenemos nosotros acá tiene un nombre. Este nombre se llama FRM FAST CS1. Entonces, como esto va para la parte del menú, entonces este mismo elemento que está acá también trae consigo que el origen del registro es una consulta de selección cuyo nombre es el QRY raya al piso fase 2 raya al piso CS1. Entonces, esa sigue operando, ¿de acuerdo? Sigue operando. Entonces, la única diferencia es que vamos a crear uno nuevo, ¿no? Uno nuevo. Aunque claro está que, bueno, hay un detalle aquí interesante. Nosotros podemos hacerlo así, como igualmente lo podríamos hacer también en el punto de no crear ningún objeto, pero tenemos que ir un poco más allá de las cosas eventuales que podrían suceder, porque puede pasar que se pueden cruzar al tiempo, en el mismo momento, dos usuarios usando este mismo elemento. Entonces, si dos usuarios usan este mismo elemento, entonces puede formar un conflicto. Para esperar que ese conflicto no suceda,
entonces es cuando uno apropia crear otro objeto clase similar, pero con elementos diferentes. Entonces, si nosotros queremos eso, pues sencillamente lo que hacemos es construir tanto un formulario como una consulta de selección, ¿no? Entonces, el formulario que construimos acá sería una copia de FRM FAST raya al piso CS1, ¿no? Y otra sería la consulta, que sería un QRY fase 2, raya al piso CS1, raya al piso y lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría siendo esta parte? Así, aquí. Entonces, aquí cerramos un momento y ubicamos ese formulario. FRM, raya al piso FACT, raya al piso CS1, ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, de este construimos un nuevo objeto clase. Entonces, control C, control B, ¿sí? A ver acá, estamos acá, control C, control B, ahí está. Entonces, aquí, de este, le damos al final simplemente un CS y le ponemos un MN. MN, ¿qué quiere decir? Que es un menú. Pero entonces ese menú ya sabemos que viene siendo de FACT, ¿sí? De FACT, que es para el caso cuando vamos a hacer algo ya especial dentro de un menú donde podemos manejar la posibilidad de poder incursionar en la edición de un registro del gasto. Punto aparte. Entonces ahí construimos ese elemento. Cuando construimos este elemento, entonces sabemos que necesitamos de el formulario, que sería en este caso, aquí, vamos a volver aquí a editar, vamos a volver a editar acá, hoja de propiedades. Entonces aquí en el dato, en el origen de registro dice QRY fase 2, raya al piso CS1, fase 2, CS1, fase 2, CS1. Bueno, entonces acá lo que ahora vamos a hacer es llamar a ese elemento QRY raya al piso fase 2 raya al piso CS1, ahí lo tenemos, y este elemento sacamos de este una copia, ¿sí? Lo seleccionamos, le decimos control C, control V y sacamos de ese una copia. Entonces, una copia de ese sería para utilizarlo en el FACT raya al piso MN, ¿sí? FACT raya al piso MN, ¿listo? Entonces, aquí con hacemos un clic derecho, vista diseño, entonces vamos a mirar que por ejemplo, no trae cargada el uso de ninguna función pública. Entonces, como no trae ninguna función pública, sencillamente va a operar así como está ahí. Bueno, ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es que volvemos a retomar el FRM raya al piso FACT, raya al piso CS1, raya al piso MN. Entonces, este elemento, hacemos un clic derecho, vista diseño. Entonces, este elemento, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el origen del registro. Entonces, aquí hacemos un clic. Estamos en este momento tomando la sección del formulario, vamos a la pestaña datos de la hoja de propiedades y tomamos la propiedad que se llama origen del registro, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es cambiar este punto, acá abrimos y ahí tenemos el QRY fase 2 raya al piso CS1 raya al piso FACT raya al piso MN y lo tomamos. Entonces ya pues ahí en ese punto está. Listo, todo lo demás no hay cosas que hacer porque pues ya las cosas están ya definidas por el anterior formulario. Sin embargo, vamos a echar una leída en las ayudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ayuda aquí, por ejemplo, del BTN editar, dice este botón es para editar los datos del registro tal, perfecto, otra ayuda. En el comando 30 dice este botón permite cerrar este formulario. Otra ayuda en el texto 24, totaliza los registros
con código único proceso residentes en el sistema, punto, no más, o sea, todo lo que tiene que ver con el for load, cargando el título de la ventana, el color del encabezado de formulario, el color del detalle, el color del pie del formulario. Tiene el comando 30 que define el cerrado del formulario. En el BTN editar, entonces ahí es una parte donde pues básicamente va a cambiar, porque pues aquí él inmediatamente lo que hace es operar en el llamado de un formulario que es el FRM FACT CS2. Entonces ahí esa partecita va a cambiar, esta parte va a cambiar, ¿sí? Bueno, este botón trae a su color, formato, abrimos aquí el color de fondo, está señalado el amarillo, entonces lo volvemos a tomar aquí, pero los colores acá tienen que ser color negro. Perfecto. Luego aquí cogemos este otro botón también, que también tenía la misma situación, entonces también está en color amarillo. También aquí, bueno, creo que no es nada más ahí lo que hay que hacer ahí en ese punto. Entonces, este formulario que se llama FRM FACT CS1 raya al piso MN es el que vamos a llamar en el menú. Hacemos un clic aquí en guardar, hacemos aquí un cerrar. Entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente, volvemos otra vez aquí a escribir inicial, ahí volvemos y cargamos, aquí cargamos, enter, 1, 2, 3. Entonces aquí en el registro contable nos paramos aquí en el menú, aquí en este menú. Cuando accionamos un clic, tiene que pasar lo mismo que pasa aquí, ¿sí? Lo mismo que pasa ahí, tiene que pasar acá. Entonces, clic derecho, vista diseño para este formulario, aquí vamos a cerrar. Entonces, este botón le vamos a incorporar en el evento, en donde dice el hacer un clic, ahí le vamos a incorporar un código, vamos a generar un código. Entonces el código que vamos a escribir acá es el siguiente. Vamos a escribir docmd.openfor, entre comillas, frm raya al piso facte raya al piso cs1 raya al piso mn y cerramos con comillas, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer aquí es simplemente llamar aquí, como lo hemos visto, el FRM raya al piso facte raya al piso cs1 mn, ¿listo? No más. Bueno, entonces aquí guardamos esto, cerramos aquí, entonces volvemos otra vez a escribir acá inicial, volvemos otra vez aquí a cargar. Acordémonos que aquí se dice Yaya Sandra, enter, 1, 2, 3, enter, enter. Vamos al registro contable. Entonces lo que ha de suceder en este momento es que cuando yo le doy menú, pues él simplemente va a cargar la lista de todos los códigos de proceso que en ese momento estén en el sistema activos. A partir de ahí, entonces la intención es que cuando nosotros accionemos el que es aquí al editar, él nos lleve inmediatamente a visualizar todos los gastos, oigan bien, todos los gastos que tenemos, ¿no? De ese caso, ¿correcto? Entonces aquí cerramos. Entonces, mucha atención aquí. Cuando yo estoy aquí, bueno, en este momento, en esta pantalla que nosotros estamos visualizando, tenemos todos los datos de base, ¿sí? Todos los datos de base. Pero aquí cuando hablamos de consultar los gastos, pues obviamente él nos dice, por favor, indíqueme el periodo. ¿Sí? El periodo. Entonces, cuando yo indico aquí el periodo, por ejemplo, voy a escribir acá 01/10/2022 al 31 de diciembre, de octubre, perdón, del 2022, enter. En ese momento él nos lista todos los gastos de ese caso, ¿listo? Entonces, este cuadrito que se encuentra aquí, así como ustedes lo ven ahí, es el que vamos a editar en el otro caso.
Entonces acá hacemos un clic derecho y vamos a sacar acá una vista del diseño. ¿Listo? Ahí está. Entonces cerramos acá un momento, cerramos aquí, clic derecho, cerrar acá. Ahí lo tenemos a la mano, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, este elemento que nosotros tenemos acá, dice clarito, dice FRM Facte, CS fechas. Pero como yo ya no estoy trabajando las fechas, yo estoy trabajando simplemente es la lista de los gastos. Entonces, en vez de la palabra fechas, le vamos a poner la palabra listas, ¿sí? Entonces, esto significa que aquí lo que vamos a hacer es simplemente crear una copia, ¿no? De este. Entonces, hacemos aquí un clic derecho, cerramos aquí un momento y lo vamos a llamar, ¿sí? Aquí le vamos a poner, vamos a ponerle facte para que sea más rápido, facte. Entonces, aquí este que dice aquí, FRM Facte CS fechas, aquí lo tenemos, ¿no? Es este que tenemos acá, este es el que estamos visualizando. ¿Listo? Entonces, este que está acá, le sacamos una copia a este, ¿sí? O sea, a este, que es FRM Facte, rayal piso CS Facte fechas, control C, control V, y lo vamos a llamar aquí. Entonces, borramos y dejamos así. FRM, rayal piso Facte, rayal piso CS, rayal piso. Entonces, en vez de la palabra fechas, ponemos la palabra lista. Lista. ¿Listo? Entonces, le decimos aceptar. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ahora preguntémonos de esto, ¿qué necesitamos o qué requerimos nosotros en este para poder hacer la lista de la información? Entonces, aquí volvemos otra vez el FRM Facte CS fechas, clic derecho, vista diseño. Entonces, en este formulario tenemos que observar cuál es el origen del registro que se está invocando. Hoja de propiedades. Entonces, aquí en datos tenemos un origen de registro que es el llamado de una consulta de selección que tiene como nombre el QRY, rayal piso Facte, rayal piso CS, rayal piso fechas. Listo. Entonces, como ya lo tenemos, entonces ahora mira lo que vamos a hacer acá. Acá lo tenemos. QRY, Facte, CS, fechas. Aquí está. Ahí lo vamos a mirar. Entonces, observémoslo muy bien. Estamos hablando de que en esta consulta de selección se está editando la tabla M, rayal piso Facte, rayal piso detalle y rayal piso caso. ¿Sí? Vamos a conocer que contamos con dos funciones públicas. La función pública que nosotros tenemos acá, una se llama LVP y de llave Facte. Y otra es el rango o periodo donde estamos llamando dos fechas, una inicial y una final. Pero las fechas iniciales no se toman en cuenta. Solamente el caso. Las fechas no. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es listar todos los gastos de ese caso. Todos los datos de ese caso, no más. ¿Listo? Entonces, frente a esto, nosotros lo que hacemos acá es sencillamente tomar esta consulta de selección, ahí donde la tenemos, ¿sí? Tomar esta consulta de selección y crear, aquí le decimos control C, control V, y creamos con esa una consulta de selección, pero para ser llamada en ese respectivo formulario. Entonces aquí quitamos este término que dice copia de, dejando solamente QRY, rayal piso, Facte, rayal piso CS, rayal piso, y el final, esa palabra fechas la retiramos y le ponemos simplemente lista. Lista, no más. Entonces, al darle un aceptar, entonces aquí ya tenemos la lista, ahí ya tenemos lista. Entonces, hacemos un clic derecho, la vista y el diseño, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? En este punto nosotros no requerimos de
de las fechas. Solamente requerimos el caso. Entonces las fechas se pueden ya retirar, o sea, este criterio que se encuentra establecido acá se retira. No se requiere, no se necesita. Pero entonces, volvemos y conversamos el sentido de que uno siempre tiene que prever, tiene que hacer una predicción cuando estamos trabajando con una aplicación. Porque nosotros no podemos pensar que esto solamente será manejado por una persona. Nosotros podemos estar pensando que sea manejado por varias personas. Pero la vida nos va a jugar siempre algunas pruebas muy curiosas. Que puede poner dos personas al mismo tiempo a intentar entrar a algún lado. Entonces, para evitar que estos fenómenos se presenten y nos dé una cosa inesperada, entonces simplemente pensamos en construir una nueva función. ¿Sí? Una nueva función. Entonces, una nueva función aquí podría ser LBPI del llave facte MN. MN, que representa el menú. ¿Listo? MN. Entonces, para poder hacer eso, vamos a guardar acá un momento, vamos a cerrar aquí. Entonces, vamos aquí a nuestras públicas, o sea, al módulo de públicas, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y nos vamos a remitir donde está todo el juego de lo que estamos hablando en este momento, en cuestión de la parte del concepto del registro contable. Entonces acá nosotros tenemos que solamente se habla de las fechas y de los reportes, ¿no es cierto? Entonces aquí, en este caso, aquí tenemos variable pública para facturar. Bueno, es la misma, entonces aquí vamos a darle un enter y aquí vamos a decirle public bp id llave facte y le ponemos mn as string. ¿Listo? Entonces, esa es la variable pública. Entonces, lo que hacemos aquí ahora es simplemente remitirnos hasta el final de todo este módulo y construimos una función pública que sería así: public function lbp id llave facte mn, abre paréntesis, cierra paréntesis, a ver aquí, abre paréntesis, cierra paréntesis, as string. ¿Listo? Ok, entonces ahora aquí le decimos lbp id llave facte mn es igual a bp id llave facte mn. ¿Listo? Ya está ahí. Una vez que ya lo tenemos, entonces regresamos nuevamente a nuestra consulta de selección. QRY raya al piso facte, y aquí la tenemos lista, ahí está. Cerremos acá un momentico, clic derecho, vista diseño. Entonces acá, en este espacio, dice LBP y de llave facte de el campo y de caso. Entonces aquí quitamos este paréntesis, entonces observe que aparecen dos. El MN es el que tenemos que elegir, entonces le damos un enter. Ahí nos ubicamos sobre este, le damos un enter. Cuando aparece con el símbolo del paréntesis abierto, entonces nosotros le completamos con el paréntesis cerrado. Y no más, eso es todo lo que tenemos que decir. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. ¿De acuerdo? Ahora, para esto, entonces tenemos que irnos aquí a donde dice, bueno, entonces por ejemplo aquí vamos a ponerle así, CS raya al piso lista. Ahí tenemos, ¿sí? Entonces está nuestro formulario. Clic derecho, vista diseño. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces dice registro contable del caso por fecha. Entonces, en vez de la palabra por fecha, entonces la ponemos del caso por lista. ¿Sí? Lista. Entonces, cuando nos referimos a lista, estamos diciendo que se van a presentar
todos los gastos que incurrieron desde el principio hasta el final. ¿De acuerdo? Desde el principio hasta el final. Bien, entonces aquí tenemos registro contable del caso por lista. Ahí nos diferencia ya totalmente. En este espacio nosotros ya vemos que va a aparecer la lista de todos los gastos que tienen ahí. O sea que podemos estar hablando de 8, de 15, de 20, de los que sean, ¿no es cierto? Bueno, entonces una vez que tenemos eso, ya le hemos dado aquí que en la hoja de propiedades, ¿no es cierto? Estando dentro del caso, dentro de la selección formulario, ¿no? Entonces, aquí no debe aparecer la palabra fecha, sino debe aparecer es lista. Aquí está, lista. ¿Listo? Es todo eso, no es más. Bueno, entonces ahora vamos a lo siguiente. Guardamos la información acá y vamos a cerrar. Entonces, vamos a volver a remitirlos aquí. Vamos a otra vez a decirle acá inicial. Ah, no, perdón un momentico, es más fácil así. FRM, rayal piso FACTE, rayal piso CS1, rayal piso MN, ahí está. MN, clic derecho, vista diseño, ahí lo tenemos, este que está acá. Entonces acá dice, listado código único del proceso para recepcionar gastos caso. Recepcionar gastos caso. Entonces como la palabra dice recepcionar gastos caso, entonces más bien sería para consulta, modificación o eliminación, ¿no es cierto? Entonces aquí, en este caso sería, en vez de la palabra recepcionar, vamos a poner la palabra opción. Opciones, opciones, gasto, caso, ¿listo? Para tenerlo presente, bueno, eso por un lado. Entonces, tenemos que llamar aquí el ID caso. Entonces, aquí en este botón que tiene el lápiz, que es el de editar, vamos a abrirlo, vamos a ir a eventos y vamos a activar aquí el procedimiento de eventos que tiene este. Entonces, le damos. Entonces, dice 12md.rincón.cmd record, selecciona el registro. Entonces, vamos aquí, BPI de llave FACTE. Entonces acá en este caso le vamos a poner enseguida el término MN. MN, ¿listo? Y sigue tomando el me.idcap, o sea, CUP, ¿no? Ahí está. 2MD Open for, entonces dice FRM FACTE CS2. No, entonces acá en este caso sería, ¿cuál sería ahí en ese caso? Entonces acá vamos aquí, cuando yo le doy aquí un clic, pasa a quedar minimizado, ahí quedó minimizado. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer simplemente es poner aquí FACTE, ahí está. Entonces aquí está FACTE lista, ¿sí? FACTE lista. Este es el que va a ser llamado CS lista, ¿ok? CS lista. Bueno, entonces acá vuelvo otra vez y cargo. Ahí. Listo, ahí lo cargo. Entonces acá la idea es que en este caso él activa el CS raya al piso. Lista. Listo. ¿No? Entonces ahí está. Entonces él llama inmediatamente todos los diferentes elementos. Entonces aquí vamos a salvar, ahí salimos, guardamos, cerramos, bueno. Entonces ahora vamos a volver otra vez a cargar. Entonces inicial. Ahí lo tenemos. Entonces cuando nosotros entramos acá, en ese momento tenemos la lista de todos los casos. Entonces vamos a editar el primero. En este momento le damos un clic acá y él inmediatamente lo que hace es mostrarnos toda la información. Pero entonces acá dice registro contable del caso por lista. El caso. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. C de caso. Listo, a ver aquí qué pasó.
Vamos aquí a ver la vista del diseño. Acá. Entonces, I de caso. Ya. Entonces acá, en este caso, porque aquí le está tomando en cuenta es el código único de proceso, por eso no mostró nada, entonces acá tenemos que quitar y es el me.i de caso. ¿Sí? Ahí. Ahora sí, con eso ya él nos botará lo que es lo que queremos en ese momento ver. Listo. Entonces volvemos nuevamente acá. Tomamos acá, vamos al menú, entonces aquí enseguida. Entonces en ese momento vamos a apreciar aparecen 8, ¿sí? Entonces, estos 8 que aparecen, como podemos darnos cuenta, están contabilizados, ¿no es cierto? Estamos observando el número, el caso, todo eso lo estamos observando. Pero entonces cuando estamos acá, algo importante que se debe de resaltar aquí, ¿sí? Es que cada uno de ellos, al ser activado, solamente se puede prender el campo que se llama observación gasto y el valor gasto, es lo único que se puede prender, ¿sí? Cuando se prende, entonces obviamente tenemos que tener el botón para guardar. Entonces, nosotros tenemos que tener 3 elementos agregados a la derecha de cada registro. 3 elementos agregados a la derecha de cada registro, ¿sí? Entonces, un botón que es para editar, un botón que es para marcar la clave y un botón que es para guardar, ¿sí? 3 botones, o sea, nos va a aparecer así, toda la lista con esos elementos, todos, ¿listo? Entonces, donde uno pique, él simplemente lo que va a hacer es pedir la clave y con base en la clave, entonces nos permite editar, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos presente, ya hasta aquí donde vamos ya tenemos eso, ok, tenemos eso ya listo. Entonces ahora lo que tenemos nosotros que hacer es lo siguiente. Tenemos que cargar el FRM Real Piso Facte. Entonces en este caso es lista, ¿no? Entonces clic derecho acá, lista diseño. Entonces este acá lo tenemos que ampliar un poco más. Ahí lo tenemos. Entonces, si nosotros lo ampliamos, ¿no? Al ampliarlo, si lo ampliamos, entonces en ese momento él simplemente permite editar lo que vamos a hacer así. Entonces necesitamos un botón para poder editar, entonces acá podemos utilizar acá este botón que es el del lápiz y lo vamos a pegar, vamos a pegarlo acá en este, control B. Entonces lo vamos a transportar para llevarlo prácticamente hasta aquí, ahí. Entonces ahí donde está, ese es el que vamos a tomar, pero también
Bueno, entonces hay una cosa muy importante y es que cuando este formulario se carga, pues prácticamente este elemento, vamos a seleccionarlos, este, este, más este, ¿sí? Eh, También acá, por ejemplo, tenemos, aquí con la tecla Shift, tenemos el detalle del gasto, tenemos ID del gasto, ¿sí? Todos estos elementos, aquí se me seleccionó. Entonces nuevamente vuelvo y juego acá. Voy a tomar todos estos, corro acá, entonces con la tecla control, tomo más este y este, ¿no? Todos están ahí. Ay, espérate un momentico. Ok, bueno. Y este que está acá. Bueno, todos ellos deben estar bloqueados, ¿sí? Entonces, bloqueado, dice sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, intento modificarlo, vamos a hacer aquí una pequeña operación. Vamos aquí a guardar y vamos a cerrar aquí todo, ¿listo? Entonces volvemos otra vez acá a decirle inicial. Ahí. A ver, para poderme dar a entender. Vean, estamos acá, cargamos acá el menú. Entonces entramos acá. Entonces, a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando yo estoy acá, si yo le escribo, por ejemplo, 12, no me permite modificar nada. Mira, aquí, por ejemplo, 12, o acá escribo 12, o por ejemplo acá escribo 12, no, nada, o sea, ninguna de las cosas que están ahí puedo modificarlas, ¿sí? Todo está en este momento cerrado completamente para poder ser modificable. Es decir, una persona que llegue acá e intenta poder modificar algo, no lo puede hacer, ¿de acuerdo? Pero si por ejemplo nosotros le damos una función al botón que está a la derecha, que es el del lápiz, y lo activamos en ese momento, ese registro que estemos seleccionando, se puede modificar. ¿Listo? Entonces la idea es que haya el botón de editar y el botón de guardar. Vamos a dejarlo así nomás, no le vamos a poner el de la clave, vamos a dejarlo así, ¿sí? Entonces lo hacemos de esta manera. Entonces ahora aquí vamos a decirle acá vista diseño, vamos a editarlo ahí. Cerremos acá, cerremos aquí, clic derecho, acá vamos a cerrar. Entonces, cuando nosotros estamos aquí al activarlo, entonces este botón que dice OBS gasto y valor gasto van a quedar en un color diferente y además van a quedar expuestos a poder ser modificados, ¿de acuerdo? Entonces para lograr eso, entonces aquí estamos en este punto, ese es el botón. Entonces nosotros aquí lo tenemos, lo seleccionamos, nos vamos a remitir a la hoja de propiedades, vamos a meternos en la pestaña eventos, vamos a tomar la opción que dice al hacer un clic, ahí entonces cargamos y generamos el código, ¿no? Entonces al generar el código, lo que le vamos a decir al sistema es que me.obsgasto el locket que en ese momento tiene, ¿sí? Está verdadero, entonces le vamos a decir falso para que lo desbloquee, ¿sí? Y por otro lado, el me.valorgasto.locket igualmente, también le vamos a decir falso, ¿sí? Cuando está en true, verdadero quiere decir que está en el término sí. Cuando está en false está en el término no. ¿De acuerdo? Adicionalmente a eso le vamos a poner un color. Entonces vamos a decirle me.obs gasto punto, entonces aquí punto, entonces le vamos a poner un backcolor. Perdón, un backcolor no, un backcolor ahí. Backcolor que sea un verde, por ejemplo, ¿sí?
entonces le vamos a poner un BB Green, ¿sí? Y a me.valor, gasto, punto backcolor, también aquí, un BB Green. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. Es decir, quiere decir con ello que simplemente estos dos elementos van a tener eso. Adicionalmente a otra cosa también, vamos a decir que me.obs gasto.tap index es igual a 0 y el otro me.valor gasto.tap index es igual a 1. ¿Listo? Y adicionalmente vamos a seleccionarlo, ¿sí? me.obs gasto.setFocus, ahí está, para que se active. De tal manera que cuando yo oprima un enter, pues él tiene que remitirse inmediatamente al valor. O sea, él no tiene por qué saltar a otro, sino directamente al valor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a cerrar acá. Ahí terminamos esa parte. Cerrar. A ver, bueno, creo que nos falta aquí algo importante. Espérate, lista. Espera. CS o facte, mejor facte, más fácil así. Facte lista. Me faltó algo aquí importante en el código, esto de que estamos haciendo acá. Bueno, cuando estamos aquí en editando, algo importante que me faltó al principio es lo siguiente: un do cmd.run command a cmd select record, accmd select record, acá lo tenemos, accmd select record. ¿Sí? Ese faltó porque la intención es que él active pues en función al registro que en ese momento uno quiere activar, ¿no? Vean. Perfecto, entonces aquí cerramos, volvemos a decirle acá inicia, cargamos acá, entramos al registro contable, vamos al menú, cargamos aquí, entonces estamos en este momento acá. Entonces si en este momento yo quiero corregir, por ejemplo, acá dice, por ejemplo, 30 copias, 6,000 pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, digamos este que tenemos acá, el número 5, entonces yo le digo aquí activar. En ese momento, él prende todos y se para justamente en ese. Entonces, donde está parado en este momento, ahí dice 50. Bueno, entonces aquí vemos que tenemos el número indicado acá, 30, entonces cambiémoslo por un 50. Y al darle un enter, él inmediatamente va a pasar al valor. Ahí está. Entonces en vez de 6,000 le decimos 10,000. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que seguiría en ese momento? Pues el guardar. Entonces, cuando ya lo tenemos así, en ese momento, si nosotros aquí vemos que dice en este caso 58,720, ¿sí? Entonces, lo que va a subir es una cifra de 4,000, se va a quedar en 62,720. ¿Listo? Ahorita no tiene el botón de guardar. Listo, dejémoslo así. Entonces, simplemente cerramos. Volvemos a cargar. Entonces, observemos que ya aparece el término 62,720. Allá aparece 50 y aparece 10,000. ¿Sí? Ahí lo tenemos acá. Mira, aquí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros aquí? Un botón que sea el de guardar.
Entonces, para poder hacer ese botón de guardar, entonces hacemos aquí un clic derecho, vista diseño, cerrar acá, clic derecho, cerrar. Entonces, el botoncito que aquí viene sería el siguiente. Entonces, aquí hacemos una copia, control C, control V. Entonces, aquí sencillamente lo que hacemos es pararnos acá, en este punto, ahí. Y a ese botón le cambiamos la imagen. Entonces, hoja de propiedades, formato. Entonces, acá donde dice imagen, ahí hay una imagen. Entonces, abramos aquí, abrir. En ese momento, pues vamos a buscar un botón que tenga que ver con guardar. Entonces, podemos buscar aquí entre lo que tenemos, muestra ver uno que diga guardar, ¿sí ves? Ahí está el dibujito de guardar. Entonces le damos a aceptar y acá le damos a aceptar y listo, ya antes tenemos eso. Entonces, cuando hacemos un clic a este botón, sencillamente él guarda. Entonces aquí, donde dice hoja de propiedades, en el evento, aquí vamos a abrir, generamos un código. Entonces el código que vamos a generar ahí sería el siguiente. Diríamos MSG voz, entre comillas, entonces diríamos se guardó su registro con éxito. ¿Listo? ¿Sí? Coma, BB information, ¿listo? Coma, título, BT, abre paréntesis, cierra paréntesis. No más, eso es todo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de eso, quiere decir que, ¿no? Aquí habrá un 2cmd punto run command accmd save. Salvar, salvó y no más. ¿Ok? Bueno, entonces aquí guarda y cierra. Entonces aquí cargamos 1, 2, 3, registro contable, menú. Entonces cuando estamos en este precisamente acá, entonces aquí le decimos esto, 50. Vamos a ponerle acá por ejemplo que fueron 50, que fueron no 50 sino 40 por ejemplo, ¿sí? Le damos un enter, aquí fueron 8000. Listo, entonces acá le decimos guardar. Se guardó su registro con éxito, listo. Entonces ya podemos salir ahí. Si volvemos a entrar, pues obviamente ahí aparece 48.000, listo. Entonces así de esta manera es como ya prácticamente hemos podido ver que aquí cuando dictamos, ¿no? Tenemos este elemento. Entonces, en un momento determinado, si por ejemplo estamos acá mirando los gastos y adicionalmente nosotros queremos hacer alguna u otra operación, como por ejemplo un eliminar. Entonces, la cuestión es que aquí va la parte siguiente. Eliminar no lo vamos a poner en el punto de eliminar. Ese eliminar lo vamos a hacer, pero solamente si nuestro abogado que compra el paquete lo quiere, se lo proporcionamos. Si nuestro abogado dice no, eso no se puede eliminar, él tendrá sus suficientes razones para tomar esa decisión de que no se elimine. Entonces solamente lo dejamos abierto para que se pueda editar, se pueda modificar y se pueda guardar. Pero no tendría en este momento la opción para eliminar, a no ser que nuestro abogado, que es en este caso nuestro cliente, lo solicite. Si él lo solicita, se lo haremos, ¿sí? Y él nos dará las directrices que quiere para que nosotros lo podamos generar. Entonces, esa es la explicación, porque muchas veces la gente preguntará, oiga, ¿y por qué aquí podemos editar y no podemos eliminar? Entonces, ahí les dejo mi respuesta.
El que es abogado entiende perfectamente por qué no debe eliminar eso. Es mejor, yo prefiero crear un nuevo registro, ¿no es cierto? Y más bien de pronto proceder a entrar a este y ponerle 00, más fácil decirlo así, ¿sí? Pero que no se elimine, que quede existente, que existió, que hubo una historia de ello. Es lo mejor que uno puede hacer. Bueno, amigo, amiga, ahí está entonces ese video. Espero que con esto ustedes estén aprendiendo mucho más, que les haya gustado. Y en un próximo video nos estamos volviendo a comunicar. Muchas gracias y les deseo un buen día hoy, grato y lleno de muchas cosas bonitas, lleno de mucha armonía, de paz, de prosperidad y tranquilidad y de avances. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.